Sí, mejoró Bueno, bastante. Don Luis, ahora, sí, adelante, ahí parece que sí, mejoró bastante, sí, señor. sí, No sé ahora los sí, demás, ya hay una mejoría permiso. Profe, ¿ya se significativa ahí. escucha? Ok, Eso perfecto, es lo que Sí, listo. estaba, mejor. ok, ok. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto, don Luis, adelante. Muchas gracias. Está bajo el micrófono aquí en la diadema, tienen razón. Ok, Esto, ok. Ah, bueno, como les decía, no hay ningún problema. Si tienen alguna consulta, eh, la pueden hacer en el momento. Tengan toda la confianza, ¿verdad? De hacer cualquier comentario también, o si tienen alguna duda, lo hacemos de esa manera. ¿Les parece? Entonces, mi de nombre es Luis acuerdo. Adrián Hernández. Ok, muchas gracias. Ya quité la cámara para que no haya problemas de interferencia. Yo trabajo en la Universidad Nacional, en el Laboratorio de Análisis Biológicos Pesqueros, ¿verdad? Y la charla que les voy a presentar, según la sugerencia de hoy, era sobre acerca del cultivo, cómo está la situación de todos los cultivos de camarón. Yo les voy a practicar más o menos ahí de cómo es que se ha estado desarrollando en este caso en Costa Rica, ¿verdad? Por todos los problemas que ha tenido, como ustedes lo conocen, la pesca que ha tenido, la pesca del camarón, es una de las proteínas más importantes que hay. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que, ¿cómo se llama? Que hay problemas para la extracción, obviamente, porque son algunas técnicas que no se han utilizado. Ahí es donde forma parte importante la manera de los métodos de cultivo, pero tenemos que entender una cosa, que los cultivos ahora tienen que ser de una manera más eficientes, en la parte tanto de rentabilidad también como en la parte ambiental. Eso es muy importante porque las fuentes de agua que tenemos en la parte del desarrollo, obviamente en la parte del mar, es una zona muy grande. Recordemos, son 53.000 kilómetros de tierra contra casi 590.000 kilómetros de mar cuadrados. Sin embargo, algunas de las condiciones no se dan para o no se prestan para ese tipo de extracción. Ahí les dejo mis datos, ¿verdad? Recordarles igual que las fotografías que están aquí son solamente tomadas con fines de esta charla. Se respetan todos los derechos de autor, ¿verdad? Y lo importante aquí es que ya para el año, según la FAO, para el año 20, Don 2020, Luis, 2020, ¿sí? don Luis, disculpe, si puede poner digamos, sí, la presentación en modo presentación, valga la redundancia. Ya lo había puesto, mírate, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok. No lo están viendo en modo presentación. Se ve cada una de Vamos a ver. las diapositivas, pero en el margen izquierdo también. Entonces no se ve completa. Vamos a ver, ya sé qué es lo que está pasando. Y ahí la tengo en presentación. ¿No la estás viendo ahorita en Correcto. presentación? Ahora sí, Ahora correcto. sí. Ok, Ujú, fue que se quedó pegadilla. listo. Ok. Entonces, gracias por avisar. No hay ningún problema. Ahí me dicen cualquier cosa si hay, o si se va, o si se baja, ¿verdad? No hay ningún problema. Tenemos toda la confianza ahí del mundo para eso. Gracias. Entonces, les decía que mucho de ese aporte que hay en el último año, según la FAO, ¿sí? Ese aporte ha sido no solamente por la extracción, ¿verdad? Cada vez se están buscando algunas artes de pesca que sean más amigables con el ambiente, que tengan también una mayor rentabilidad y que no capturen tanta fauna de acompañamiento como lo hay en el caso de lo conocido como arrastre, que ya es un tema que se ha trabajado, se ha conversado mucho en otras instancias, y que le sea también rentable, en este caso al productor, que sería el pescador. Mucho de ese aporte obviamente tiene que salir de alguna parte, y esa parte es la producción, que la gente lo conoce como acuacultura, en la parte tanto de tierra, en la parte de agua dulce, como en la parte de mar, ¿verdad? Muchas veces se le da el nombre de maricultura cuando esto está desarrollado en la parte de las granjas que están desarrolladas meramente en la plataforma marino costera, ¿verdad?
que son donde se utiliza el agua de mar, y es que se le da un pellet, se le da un alimento ya procesado a los camarones y se utilizan algunas densidades ya adecuadas para eso. Importante, ese 49%, prácticamente ya el 50%, de esa producción mundial ha sido aportada justamente de esta industria. En general, de los organismos o de los productos que más se han desarrollado es el pescado, obviamente, pero también forma una parte importante en cuanto al dinero, la parte de los crustáceos, que en volumen tal vez no son tantos como el pescado, pero sí en precio y en rentabilidad tienen un precio mayor, y por lo tanto es de los que sigue creciendo a nivel mundial. Obviamente esta industria prácticamente una media anual de casi el 1%. Eso en cuanto a tasa, se pasó imagínense, de la década de los 50, prácticamente de 1 millón de toneladas casi a 87, casi 88 toneladas para el 2019, según el último reporte de FAO. No se contabiliza 20 y 21 por la situación de la pandemia que se ha vivido. Entonces, ahí hubo un rezago, no solamente en pesca, sino que también en producción en general, producto de esta pandemia que hemos estado en los últimos 2 años, ¿verdad? ¿Por qué se ha dado ese estancamiento? ¿O por qué se han dado esos problemas? Obviamente porque los insumos que se necesitan para producirlo cada vez son más altos. Y aparte que la demanda, conforme la población mundial va aumentando, también la demanda o el consumo per cápita que tienen los pobladores va aumentando. Imagínense que para la década de los 70 era casi de 700 gramos, mientras que ya para el 2019 era casi que 20 kilogramos. Esto tiene que ver mucho también con la información que se maneja ahora, y sabemos que el suministro de materia prima, en este caso de alimentos que provienen del mar, alimentos más nutritivos, son alimentos que tienen niveles de, de nutrientes, niveles de algunas proteínas más importantes que muchos de los que vienen de la parte terrestre. Sin embargo, presentan un costo al consumidor un poco más alto, y no toda la población obviamente está o tiene la posibilidad de hacer un ingreso, de tener una proteína de este tipo tan nutritiva justamente por el precio. ¿Qué se espera en los años próximos? Que esta actividad vaya a superar la fuente principal de pescado para la alimentación a nivel mundial. Dentro de los países y en el caso a nivel mundial de los que producen en su mayoría, en este caso los crustáceos, está Asia y el Pacífico. Alrededor del 88% de todos esos camarones, tanto agua dulce como agua mar, pero principalmente los marinos, están en la parte asiática. Países como China, Tailandia, Vietnam, Indonesia. En los últimos años, la India ha tenido un repunte muy fuerte. Solamente estos 5 países que les nombro yo, de China, Tailandia, Vietnam, Indonesia y la India, suministran. Costa Rica no llega a producir a nivel mundial, según la estadística de Incopesca, no tiene la producción de exportación ni siquiera el 0.004%, ¿verdad? Es lo que es a nivel mundial. Obviamente por la topografía que tenemos, en Costa Rica existen alrededor solamente de las hectáreas de espejo de agua en la parte marino costera, alrededor de 1.200 disponibles, de las cuales alrededor de 900, según el último estado que sacó el Incopesca en el estado de la acuacultura y el plan estratégico 19-2023, alrededor de 950 son las que están disponibles para el cultivo en este momento. ¿Por qué disponibles? Porque han sido repobladas con mangle, o se tuvieron mucho tiempo por la pandemia que no se utilizaron. Entonces ya el mangle, una vez que se ha establecido, es prohibido la tala de esos mismos, de esos propágulos, después de 35 centímetros de longitud ya se considera un mangle, no se considera un
un propágulo, entonces es prohibido la extracción. Por esa razón, alrededor de 900 hectáreas de espejo de agua son las que están en este momento disponibles para Costa Rica. No así para agua dulce, que es uno de los temas que les voy a comentar. No, no hay esa restricción, sin embargo, tenemos algunas restricciones ya en la parte de la tecnología de ese tipo de productos, porque no hay en Costa Rica ni el alimento ni los proveedores, pero eso se los voy a comentar. En el caso de las especies marinas que más se producen a nivel mundial comercial es el Lithopeneus banamei, es un organismo que comúnmente la gente es el que consume cuando va y compra un arroz con camarones, camarones con arroz, ¿verdad? Ese camarón que tiene alrededor de unos 75 camarones o colas de esos hacen 1 kilo. Es el famoso arroz con camarones que consumen la mayoría de restaurantes. Y en el caso de nuestro país, junto con toda América Latina y el Caribe, Costa Rica ni siquiera forma parte del top 5, ¿verdad? Son el 17 países en toda América Latina y el Caribe. Estamos hablando que el mayor productor es Ecuador, seguido de México. Brasil ha tenido un repunte muy importante. Y en la zona centroamericana, específicamente, está en primer lugar Honduras, Nicaragua, Panamá, y estamos nosotros en cuarto, más o menos ahí, en ese nivel, ¿verdad? O sea, que estaríamos ahorita igual para el repechaje en ese caso si fuera para la producción. ¿Todos escuchan bien? Sí. ¿Todos mis compañeros? Sí, Sí. yo sí le estoy Ok, escuchando muy bien. ok, ok. Cualquier Se escucha comentario, muy bien. recuerden que, gracias. Cualquier comentario, cualquier consulta, usted sabe que sin problema, aunque sea comentario, ¿verdad? Porque obviamente estos países, Honduras y Nicaragua, tienen todavía ventaja en cuanto a la producción. Estamos todavía, recordemos, en la parte marina. Ahorita vamos a irnos a la parte acuática. Yo les comento que no se puede en este caso competir contra ellos porque la topografía de nuestras zonas no son tan prolongadas como la tiene Nicaragua, por ejemplo. Además, vamos a ver cuáles son las instituciones. Recordemos que estamos involucrados en la producción para los permisos y obviamente aquí tenemos una serie de garantías ambientales que tenemos que cumplir, a diferencia de otros países, con conocimiento propio se los digo, que no se hacen en este caso para los países centroamericanos, nuestros países vecinos, principalmente Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuáles son las especies más importantes? Le decimos que son, por ejemplo, el Litopeneus. Recordemos que hay 2 especies más de la misma familia que se consumen aquí, pero a nivel de producción de pesca, que son el Stylirostris y el Occidentalis. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Les pongo esto a blanco y negro porque ¿cómo ha sido el desarrollo de ese tipo de camarón? Oiga, en la década del 93 hasta el 2003, en esos 10 años, fue el boom de esta industria a nivel de Latinoamérica. ¿Qué sucedió? Se vino a partir del 98, problemas, cuando entró el niño en el 98, pero sobre todo porque se viene el síndrome de la mancha blanca. Es una enfermedad que se desarrolla en el continente asiático producto de las altas densidades que se producen, ¿verdad? Recordemos que el camarón no se mide por metro cúbico. O sea, aunque esté en el agua, esto tiene que quedar muy claro, aunque estén en el mar o en la parte de agua dulce, como vamos a ver, no vamos a hacer la cuantificación como se hace en peces, que son tridimensionales, ¿verdad? O sea, que es metro cúbico. Aquí vamos a hablar de metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque los camarones son organismos bentónicos, necesitan el ventus, el fondo del estanque para moverse. Obviamente ellos pueden hacer esos movimientos verticales, pero no es como un pez que se mantiene más del 90% del día en la superficie o en la columna del agua. El camarón se mantiene en el ventus, o sea, en el fondo del estanque. Entonces, por eso tenemos que hacer el cálculo en metro cuadrado, no en metro cúbico. ¿De acuerdo? Esa enfermedad del síndrome de la mancha blanca, finales de los 90, son los que se vienen abajo con toda la producción en Latinoamérica. Empieza el problema en Ecuador, se pasa a Colombia, pasa a Guatemala, que son uno de los países donde mayor importación se hace de Nauplius,
El camarón aquí ahorita en Costa Rica, de los dos laboratorios, en la parte de Banamay que hay, solo uno tiene padrotes y tiene de 2 años, padrotes que se compraban en Naupio, que es el embrión del camarón, se trae a Costa Rica. Muchos de ustedes trabajan, me imagino, en esa parte. Cuando se trae a Costa Rica, se hacen una serie de análisis para evitar justamente que traigan estas enfermedades y después se hace el desarrollo de ese camarón y se le venden los productos. En este caso, Costa Rica solo tiene dos, uno ubicado en Punta Morales y otro en San Pablo, en Andayure, pero estos dos, el de San Pablo, no produce sus huevos aquí, sino que los importa de Guatemala o de Colombia. El otro anteriormente lo hacía, pero ya ahora tiene padrotes meramente costarricenses. Entonces, cuando se provoca o se empieza a propagar este virus, producto de que esos náufragos que venían de China llegan a Ecuador, Ecuador se pega el mismo virus, llega a Costa Rica y al resto de Centroamérica y empiezan a darse esas altas mortalidades, y es donde la industria del camarón se viene abajo. Yo soy camarón blanco, volvemos a decir. ¿Cuál es el camarón blanco? El jumbo que llama la gente que producen los pescadores, el golfito, en toda esta zona también que se pesca. Ese es el Litopeneus occidentalis y Stylorostis. Nosotros, el de cultivo es el Litopeneus banami. Es un organismo de capo, no presenta huevos en las patitas, en los pleopos, como vamos a ver ahora, y principalmente esas son las partes. Recordemos, vamos a ver si lo marcamos aquí, es nada más en forma de repaso. Las antenas o anténulas, vamos a verla, esta es la parte de la antena, la anténula es la que se encuentra aquí con la letra B. El ojo es un ojo compuesto, toda la parte desde la cabeza, que le decimos vulgarmente cabeza, eso se le llama cefalotórax, es el nombre correcto. La parte que normalmente se consume es el abdomen, que es la famosa colita. La parte más posterior le conocemos como el tertium y las dos colitas laterales se le conocen como urópodos. Eso nada más de manera general, ¿verdad? Para saber que cefalotórax cabeza, abdomen en la cola y las patitas que muchas veces consumimos cuando nos comemos unos camarones enteros, las famosas patitas se le llaman pleópodos, ¿verdad? En el caso de esta especie, las hembras y los machos no portan los huevos. El macho, esto que está aquí, en el primer par de pleópodos es donde se le encuentra en el espermatóforo. La hembra tiene un télico, que es en los últimos pares de los periópodos que utilizan ellos para alimentarse, es donde tiene el aparato genital femenino. Por eso es que usted los camarones, tanto que consume uno de mar, como los de cultivo, pero en la parte marino costera uno nunca le va a ver huevos, ¿verdad? En los pleópodos. Obviamente porque no es su forma de madurar, sino que esto lo hace en la parte posterior, en la parte dorsal, o sea, en la parte de arriba del cefalotórax. Ahí es donde se le aprecia cuál es la madurez de la hembra, ¿verdad? Esto es el sistema reproductor de las hembras. Esto se le llama télico. En el caso de los camarones peneitos, tienen un télico abierto y hay otro télico cerrado. ¿Qué significa cuando tienen télico cerrado y télico abierto? Las de télico cerrado es las que permiten que el macho les dé una capsulita que se llama espermatóforo, donde vienen los espermatozoides, y la hembra misma hace la fertilización de sus huevos. Ella los mantiene justamente en esta parte. Voy a retroceder la foto. Esto que está aquí es un espermatóforo de un macho en la parte del B. Entonces lo voy a marcar. Bueno, aquí está con el tintero. Eso que está ahí es la parte de un macho y la hembra lo tiene y ella misma hace su fecundación. Cuando está la gonada madura de ella, los óvulos, va haciendo ese desove y ella misma va fecundando. Obviamente el macho tiene que hacer un cortejo, le adhiere ese espermatóforo que principalmente es atraído y es juntado ahí justamente por medio de feromonas y en este caso la hembra hace esa fertilización. Normalmente puede durar hasta una semana. Hemos visto nosotros lo que trabajamos en esto, que puede durar los espermatozoides viables durante una semana. La hembra los mantiene vivos hasta que ella hace la fecundación. ¿Cuánto puede producir una hembra de estas? Alrededor de 600.000 náuplios. Puede producir una hembra muy, muy bien alimentada, ¿verdad? Para tenerlo. Ok. ¿Qué pasa entonces de esos receptáculos? Nosotros le decimos seminales. Normalmente esas de télico cerrado lo mantienen y hacen ese desove controlado.
Es importante. Esto nada más, obviamente, de manera general. En el caso del macho, esto es el petasma, esto es en el primer par de pleopos, y lo que tiene que ver es justamente ese mecanismo que le transmite ese espermatóforo a la hembra. Es importante. Eso se ve, obviamente, en organismos mayores a los 2,5 centímetros, ya se ve cuál es la diferencia entre un macho y una hembra. ¿Cómo se hace ciclo biológico de estos camarones marinos? Recordemos que los camarones marinos necesitan los estuarios, o sea, los esteros, o zonas costeras de una salinidad media. El agua de mar está alrededor de 32 en verano, aquí en el Pacífico. Normalmente está 32 partes por mil de sal. En época lluviosa, perdón, no en verano, en época seca, perdón, en época lluviosa, puede llegar los esteros acá en Punta Arenas, en Golfito, en el Golfo Dulce, puede llegar en la zona más cercana a la costa, obviamente, puede llegar hasta 8 partes por mil. O sea, pasa de 33 a 8 partes por mil. Los náuplios, o el embrión, una vez que la hembra ha tirado esos huevecillos ya fertilizados, son embriones, ese nauplio va a tener vida libre. Ese nauplio va a tener alrededor de 24 a 48 horas que él no se alimenta, él es planctónico, él anda en la columna del agua, él tiene un vitelo, o sea, tiene un nutriente muy importante que no se alimenta. Después de esos 24, casi que 48 horas, empieza a darse un desarrollo de la zoea, que es una larvita que ya empieza a deformarse, ya no tiene forma de pera, el nauplio tiene forma de pera. Ya las zoeas tienen una forma más como, le dice la gente, como una libélula, y ese organismo ya empieza a comer fitoplancton, o sea, necesita comer microalgas. Por eso es que los adultos de los camarones buscan los esteros donde hay un nutriente muy rico, fitoplancton y zooplancton, para que sus crías se puedan alimentar. Después de esa protozoea que come fitoplancton, o sea, fitoplanctófaga, solamente es herbívora. Después de 60 días, 60 horas, perdón, más o menos, casi que 3 días después, 3 días más o menos duran esas zoeas, pasa a una etapa que se llama misis. Ahí la larva misis ya empieza a alimentarse no solamente de fitoplancton, sino que empieza a alimentarse de zooplancton. ¿Qué comen? Otros huevecillos, comen otros náuplios también, porque son caníbales también, y se empiezan a alimentar de otros organismos de zooplancton, por ejemplo, copépodos, también se alimentan de otras larvas de crustáceos, y empieza a darse esa alimentación, a hacer la metamorfosis. 48 horas después empiezan a salirle las primeras setas, que son en los pleopos, o sea, las patitas, y ya empieza a formarse la famosa poslarva. La poslarva ya no es planctónica, sino que es bentónica, ya empieza a caminar en el fondo del mar, y ahí pasa su alimentación a ser detritívoro. Ya solamente empieza a comer ni vegetal ni la parte. Compañero, se apagó el micrófono. Sí. ¿Cómo? ¿Se me apagó? Sí, adelante. ¿Ah? Yo lo escucho bien. Perfectamente. Sí, perfectamente Estamos bien. viendo, Luis, sí, adelante. Yo lo escucho Ok. bien. Ok. Bueno, estamos en la parte del organismo, ¿verdad? Que ya empieza a comportarse como un camarón pequeño, porque ya es bentónico y anda en los fondos de nuestros esteros. Ahí generalmente es como se reproducen ellos. Igual, de esto se las paso en la presentación, no hay ningún problema. Eso se lo hablo una vez que ese juvenil empieza a alimentarse ahí, vuelve al mar abierto a terminar de desarrollarse, y es donde se hacen los cultivos. Por eso es que la mayoría de los estanques se hacen en la orilla de los esteros, porque son las condiciones idóneas para el desarrollo. ¿Qué es lo que hace la granja camaronera? Producirlo en juvenil, no llegan ni siquiera a madurar, porque los cultivos de este tipo duran alrededor de 16 semanas. El laboratorio te la vende aquí en Poslarva, esto que está aquí, que estoy señalando, y usted lo cría prácticamente 16 semanas, y es cuando lo venden para el arroz con camarón, ¿verdad? Normalmente eso es. Esta es la manera. Nauplio, recordemos, soya misis, y después ya viene la famosa poslarva, que es la que se cuantifica y es la que se vende de esa manera. Estas son las especies que tenemos en el Pacífico, y estas son las que tenemos en el Caribe.
Se los dejo nada más ahí con fines más o menos de la profundidad que se pueden encontrar. Y es muy, muy importante conocerlo nada más para que sepamos la gran diversidad que tenemos en cuanto a crustáceos nosotros. ¿Ya? ¿Cómo se da, les decía yo, la identificación de las principales partes? Aquí se lo dejo el diagrama de modo de FAO. Normalmente decimos que tienen 6 segmentos abdominales. Las patitas que con la gente llama comúnmente se le llaman pleopos, que tienen una función de natación principalmente. Y las delanteras que se encuentran en la parte del cefalotórax son las que se le conoce como periópos, que estas tienen más que todo función de alimentación. No sirven tanto para locomoción como las tienen los pleopos, ¿verdad? Todos tienen 6 segmentos abdominales. Veamos que los segmentos van de una manera en cascada, por así decirlo, como si fuese un techo de tejas. La primera va sobrepuesta sobre la segunda a la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la sexta. Esto es importante porque esto es lo que nos hace diferenciar si un organismo esto es de agua dulce o si es de agua de mar. Cuando vemos que estas 6 segmentos abdominales o segmentos abdominales van en esta misma disposición, no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver la diferencia con los organismos que podemos identificar si son de agua dulce. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dan esos tipos de sistemas? Bueno, escuché que la mayoría son de la zona sur. Algunos de estos sistemas son los que ustedes ven desarrollados en la parte de Parrita, todo lo que tiene que ver en la parte de Quepos también, ¿verdad? Ese sistema en estanques en tierra, que es lo que normalmente se hace, eso es de manera extensiva. Normalmente se siembran muy pocos. Estas son las que nos llevan generalmente alimentación aportada de manera artificial. Se hace muy poco, apenas unas 3 larvas por metro, y se produce muy poco porque es la que tiene alrededor de unos 3 meses y es prácticamente un alimento natural, no se hacen recambios. Lo que sí se le da es prácticamente fertilizarlo. Normalmente se utiliza nitrato de amonio o la famosa urea y se llega a producir esas cantidades. Después está el semi intensivo, que es lo que se produce principalmente en estos países, igual que Costa Rica, y ahí sí ya se siembran a unas densidades de 10 a 30 pues larvas, que son aquellos organismos que vimos, que son los que le dan los laboratorios, y si se hacen alrededor, igual de esas 16 semanas, y un organismo que anda pasado los 16 gramos, 14 es lo más común, y ahí sí se pueden obtener alrededor desde 500 hasta 5.000 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto es lo general y cuánto es lo que produce en promedio? Es alrededor más o menos de unos 1.100 kilos por hectárea, por ciclo. Esos son los promedios que esto genera más o menos por ciclo, o sea, por 16 semanas. ¿De acuerdo? Eso es lo que generalmente así anda por debajo de los 800 no es tan rentable. Sí. ¿Alguien habla? No. Okay. En la parte de los intensivos ya son países, por ejemplo, Tailandia, mismo Indonesia, ya lo están haciendo, pero ahí es donde ellos siembran más de 30 organismos por metro cuadrado, pero esto sí ya es requiere otras técnicas, por ejemplo, aireación las 24 horas, se necesita también remoción de esos desechos, ya sea de manera mecánica o sea también de manera de trabajar con algunas bacterias, para que conviertan esos nitritos en nitratos y poder tener esa reducción de los amonios, que es muy tóxico en el caso de los camarones. Y obviamente requieren de suministro de aireación de manera mecánica, ¿verdad? Nosotros hemos tenido aquí en la universidad algunos experimentos para la parte de las zonas costeras de trabajar con camarón, pero para venderlo como carnada. Y ha dado muy buenos resultados. Se ha logrado obtener más de 40 organismos por metro cuadrado y es una información que con gusto le podemos facilitar. Y hay ya unos manuales también de cómo producirlo.
cómo se puede llegar a esa manera, de manera más artesanal, ¿verdad? En estanques que sean alrededor mínimo, que tengan que tener por lo menos unos 12 metros de diámetro, es lo que sí se solicita. Y sirve porque se puede producir en alrededor de unas 14 semanas. Y es un camarón que tiene un buen precio, pero que se vende por unidad, porque es un camarón que se utiliza para pesca deportiva o que se utiliza ya sea para pesca deportiva o turística, ¿verdad? Como digo, también la gente o los pescadores de artesanales lo pueden aprovechar. Eso es importante en todas las zonas costeras donde hay un requerimiento hacer de esta manera, siguiendo esos manejos. Obviamente tiene que tener ese aporte del oxígeno las 24 horas, ¿verdad? Puede durar un par de horas, pero sí es conveniente que lo tengan. Y en el caso del superintensivo de Estados Unidos, el mismo Belice y ahora Ecuador, son densidades que se conocen como, o sistemas que se conocen como superintensivo, y son más o menos unas densidades de hasta 400 organismos por metro cuadrado, pero las limitaciones son que requiere mucho aporte de tecnología y requiere mucho. Por eso en nuestro país no se han desarrollado y esto ya no se hace en tierra, se hace en estanques de afuera. Generalmente son utilizados estanques de geomembrana, estos de polietileno, entonces de un grosor de 5 a 6 milímetros y requiere igual asistencia técnica prácticamente las 24 horas. Son muy rentables, pero a la vez es muy riesgoso y sí se requiere de esta manera. Ok. ¿Cuáles son los organismos o cuáles son los crustáceos que generalmente en Costa Rica se cultivan en la parte de agua dulce, ¿verdad? Hemos hablado de cuáles son los requerimientos y cuál es la importancia que ha tenido a nivel nacional del camarón de mar. Normalmente se dice que el camarón de agua dulce se le conoce como langostino, ¿verdad? En otros países tal vez langostino se refieren en general a todos, pero aquí en Costa Rica podrá diferenciar en algunos casos se dice camarón al de agua dulce, al de agua mar, perdón, y el langostino al de agua dulce. Eso es irrelevante, sin embargo se los digo por si se escuchan los términos de esa manera, ¿verdad? El famoso langostino es el que tiene las quelas grandes, los peridiopos, el segundo par de peridiopos muy grandes, y eso es. Okay. Ellos se refieren a la división de los carideos. Normalmente aquí la hembra sí porta los huevos debajo del abdomen. ¿En donde los portan? Los pleópodos. Tienen los pleópodos con muchas setas, justamente para cargar y portar esos huevos, y permanecen prácticamente hasta la eclosión. ¿Hasta qué eclosión? Hasta cuando ya es un náuplio, prácticamente, y muchos, y generalmente, más bien, perdón, la palabra es generalmente, lo hacen hasta el estado juvenil. Ya cuando está en juvenil, prácticamente se desprende y ya tiene su vida libre. Habíamos dicho que los de mar tenían los 6 segmentos abdominales en una misma disposición. En este caso, el segundo segmento abdominal es el que tiene superpuesto. Vemos que no coincide en el mismo orden que se llevan los 6 de un organismo de marino, de mar. Vean así la diferencia. Segundo segmento, en la parte de los dendrobranquios, entonces prácticamente lo lleva en la misma disposición. En el caso de los careos, el segundo segmento abdominal va sobrepuesto. No sé si logra ver la diferencia. Esto es uno de los que a simple vista se ve muy marcado y ahí nos damos cuenta que si es un organismo de agua dulce o si es un organismo que su ciclo generalmente biológico se desarrolla en su mayoría en la parte de agua dulce. ¿Sí les queda claro? Sí, más o menos eso. Sí, claro, a mí me queda claro, profe. Bien. Entonces se ve de esta manera, ¿va? Cuando veamos esto, sabemos que es de agua de mar principalmente, y cuando veamos esto, sabemos que es de agua dulce y por lo tanto va a aportar los huevos. También hay algunos de mar que sí lo aportan, pero que son carideos. Entonces nos vamos a dar cuenta que el que tiene el segundo segmento abdominal sobrepuesto es cuando la hembra va a aportar huevos. Por eso nunca vas a ver un camarón del otro tipo Banamay con huevos, ¿verdad?
¿Cuáles son las especies que generalmente se cultivan? Estas son, con mayor éxito se han tenido el Rosenbergi, Macrobrachium rosenbergi, que es el más común. Este fue importado alrededor de la década, finales de la década del 55, del 50, perdón, a finales de los 50, y se trajeron con fines de producción. Eso fue el MAC, y posteriormente, cuando se forma el Incopesca, son los que siguen haciendo los trabajos, pero no se ha desarrollado de manera a escala. En el momento, en Costa Rica hay dos igual laboratorios que producen, uno en San Rafael de Esparza y el otro se localiza en Guanacaste, cercano a Playa del Coco, donde son los encargados de Profe, con comercializar la permiso, larva. Sí, el de Esparza es el de Álvaro Montero. sí, exactamente. Ah, ok. Profe, pero ese no es langostino de Malasia, ¿o es el mismo? Sí, es el mismo, este que está aquí. Le Ah, ok. llamamos langostino o es el de Malasia. La diferencia que tiene muy marcada es que el macho tiene el de la esquela grande, ¿verdad? Es el que te compran normalmente. La hembra se queda, vean la diferencia de tamaño de una hembra ya de 4 meses, pasados los 4 meses y medio, casi los 5 meses, ya empieza a reproducirse. Esto está en estadio inicial, la madurez, y aquí hay una hembra muy grave, ¿verdad? Ya a punto de ya prácticamente fertilizada. Vean la diferencia de tamaños. Estos son Profe, los que otra provocan. consulta. Ajá. ¿Vos sabés si Álvaro Montero ya ya solucionó el problema que tenía con las larvas, que le estaba muriendo? Sí, fíjate que son cambios, él comenta que son cambios de las salinidades que lo han estado afectando, pero Me dejó igual igual, la profe. producción. ¿Cómo? Me dejó igual. Ajá, bueno, no, que ellos habían tenido problemas, justamente Álvaro, habían tenido problemas ellos, él principalmente, porque el laboratorio es de él, ¿verdad? Porque Sí, tenía unos virus que tenían en la parte de cuando hace el cambio. Este tiene una particularidad, este camarón, que la hembra necesita un cambio saliniado. O sea, él tiene su ciclo de vida en el agua dulce, pero cuando hace el desove para que los organismos, para que sus bebecillos, en el caso de los embriones que se llaman nauplios, se desarrollen, tienen que haber agua de mar. Entonces, ajá. cuando hace ese cambio, justamente de agua dulce, baja generalmente a los esteros a hacer ese desove y vuelve a convertirlo o vuelve a adaptarlo al agua dulce, es donde están teniendo el problema. Y ya lo Correctamente eso solucionaron. es. Sí, sí, sí. Con lo que lo Ah, llames y te bueno, pongas porque de acuerdo. Lo que sí, sí, pasa es que porque tiene. yo la vez pasada le iba a comprar unas larvas a él Ajá. y él tuvo que un problemilla y de hecho tuve que ir hasta Liberia, hasta Sí, donde Francisco Pajarón. sí, sí, sí. A traerlo hasta allá. Y, sí, claro, pero ahí me habían instruido un poco mal y no tenía biólogo yo aquí en la zona de Pérez de León. De hecho, creo que ni hay biólogo. Ujú. ¿En qué Y parte ahí es? Perdona. ¿En qué parte aquí en es? La Palma de Pérez de León. Ah, ya, ya. Y se me hizo una matazón, viera, se me murieron como casi todos. De Casi nueve mil todo. cuatrocientas larvas me quedaron como 1000. Ay, pues, puñica, sí. Sí, 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 sí. una mortalidad No, muy pero eso alta. es Y es, importante, claro. que Álvaro ya esté en todas, es muy importante porque de como él me había quedado de vender la larva y dar visita técnica y que me la traía hasta Sí. aquí, entonces esa No. información es valiosa para mí. Claro, es mucho mejor exactamente eso, ¿verdad? Que si te pones en contacto con ellos, que te hagan ese transporte, porque eso es mucho mejor, ¿verdad? Para tenerlo Claro, justamente. Sí, porque este es justamente ese que me decís, se le llama de Malasia, ¿verdad? Porque es oriundo de allá. Se conoce como langostino, ¿ah? Langostino azul, el gigante de Malasia, pero el nombre científico es justamente ese, ¿verdad? Abigail, adelante. Don Luis, una Sí, señor. consultita, profe. Sí, claro. Yo la vez pasada, hace como 2 años, Ujú, el biólogo don Mauricio Castro, no sé si te lo conoce, me consiguió un contacto de una persona que vendía semilla de camarón en Orotina, no sé si usted lo conoce. Yo perdí ujú. el contacto, hay un teléfono, porque por problemas hay de un teléfono que perdí muchos contactos.
Ujú. Entonces, el señor de Orotina, no sé si usted conoce Sí, claro. la estación Es ese mismo. Es el mismo Álvaro Montero, Es el yo tengo el mismo. número ahí. Sí, Sí, es perfecto, mismo. Jimmy, perfecto, sí. Porque yo quería hacer una prueba ahí Una con probita. camarón de agua dulce, porque eso es lo que él vende. Sí, claro. Alevín de agua dulce. Yo Voy a prefiero. mandarte el número mío para que me escribas un WhatsApp y yo te lo paso ahora. Perfecto, está bien, perfecto, Jimmy, te Ah. agradezco un montón. Bueno, está bien, gracias. Con Esa era la gusto. pregunta. Ok. No, con gusto, claro. Sí, bueno, ¿alguna otra consulta de este? Ujú. Dígalo. Profe, Dime. mucho gusto. Mariano Ávila, de Ciudad Neily. Mucho Yo quería hacer gusto. una consulta. Sí. Es que, bueno, yo he visto, digamos, camarones de río aquí en Costa Rica que tienen unas cachas muy carnosas, muy grandes, ¿verdad? ¿Unas qué, perdón? Probablemente ¿A qué te camarón de río, pero que tiene los brazos, digamos, las Las tenazas, quelas, sí, las tenazas. las quedas principales, ¿verdad? Sí, Ujú. muy carnosas, muy gruesas. Se ven un poco diferente a este Macrobrachius rosenbergi. Sí, sí, de ese color. Pero, Ajá. pero lo que le iba a decir, también se puede reproducir el camarón, porque ese me imagino que sí es autóctono, ¿verdad? Ese que yo le Sí, hablo. Este me dice que es sí, de Malasia. sí. ¿Hay algunas dificultades? ¿Sí se puede producir? ¿No se puede producir? ¿Tiene mayor complicación? Sí, Pues, justamente eso ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué no se ha desarrollado justamente esa otra especie de nativas? Nosotros tenemos alrededor de 4 especies nativas. La que uno conoce, esa que vos me hablas, es un color más o menos, ¿qué te puedo decir? Más marrón, ¿verdad? Si podríamos decirlo de esa manera. ¿Qué podríamos decir? es Café, tal camarón vez el rallado, colorcito. que llaman, sí, café. El, Sí. el Como café. atigrado. Ajá, Ajá. ajá. Sí, podemos ver que es un macrobrachium americano, ¿verdad? Le dice uno. También la gente se conoce como le dicen Popeye en algunos lados también, camarón, porque tiene esa quela muy grande, eso que tú me dices, ¿verdad? Profe, Ah, voy a poner la cámara. espérate un toquecito, Voy. porque no puedo ver yo. Este es para este. Espérate. Justamente, sí, justamente. Ahora sí lo estoy viendo. Ujú. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el macho es muy territorial, ¿verdad? Es muy territorial. Entonces, al decirte que es territorial, por eso no puedes contener en un mismo estanque más de 4, 5 por un metro cuadrado. Entonces, Y se cuando va llega, también, ¿verdad? eso es, cuando hay los procesos de reproducción, muchos de esos que son los machillos más alfa, ¿verdad? Que son los machos más alfa, perdón, más alfa no, que son los machos alfa, lo que logran hacer es justamente, no sé si lo están viendo de nuevo ahora, sí. Don Luis, disculpe. Sí. Vea, yo en días pasados, bueno, ¿qué le puedo decir? 4, 5 años, en una de las pilas de mis tilapias, yo ahí, cuando saqué la pila para cambiar, o sea, saqué una partida y iba a meter alevines nueva, entonces yo seco y limpio. Y yo capturé como 60 camarones de estos que están hablando, del camarón rayado. Nosotros le decimos camarón rayado. Sí, rayado. Yo hice un experimento ahí y para ver, porque yo tenía un amigo, un biólogo de Incopesca, don Freddy, y lo que sí pude darme cuenta es que ellos son muy agresivos. Bueno, en el momento dado de que mudan, porque muy a menudo mudan la concha, entonces ellos se depredan entre ellos mismos. Claro. Bueno, no sé si es también por falta de, si uno les tira la alimentación y no tienen hambre, también. Pero me di cuenta que una persona en Puerto Jiménez los reproduce sin problemas. Dice que hacen un estanque donde ponen piedra grande, como tipo de hacer un drenaje. Piedra grande, después mediana, después más pequeña. Entonces ahí él cría, porque dice que las crías se meten. Pueden resguardar ahí, claro, se pueden refugiar, Perfecto. claro. Y la otra es, Amigo,
perdón. Amigo, ¿usted tiene el número de teléfono, dirección o algún dato sobre esa persona en Puerto Jiménez? Me interesaría de sobremanera ponerme en comunicación con él y tratar de investigar y aprender un poquito más del tema. Es que ese es lo que yo quiero hacer aquí, Camarón. Perfecto, sí, yo estoy en lo mismo, porque yo evacuando toda el agua de mis pilas, que tengo de hacer un lago y hacer un tipo de este mismo trabajo. Entonces, lo otro que le iba a decir, bueno, yo puedo conseguir el contacto de Jimmy, porque yo a esta persona de aquí de Jiménez le había vendido un lote de alevines que él le cuida la finca a un gringo, y ellos, él me contó de eso. Entonces, y analizándolo bien, el sistema está buenísimo. Yo tengo que probarlo en un momento dado que me desocupe de muchas cosas que tengo que hacer ahí, porque me interesa. El sistema de lo que les voy a contar es, generalmente, no sé si están viendo la presentación o no. No la tengo. Sí. Sí, generalmente, ¿qué es lo que se utiliza? Se tienen que aportar madrigueras justamente para que porque él es perforador, no vaya a tener ese tipo de agresividad. ¿Qué pasa? Cuando empieza a darse la madurez, después de los 4 meses y medio, casi 5 meses, los machos más fuertes son los que tratan de aparearse, pero no se permiten, entre ellos, 2 a 3 por metro cuadrado. Entonces, vas a tener un estanque, esos camarones hembras cargadas de huevos, y todo el alimento que se está produciendo, que aparte no hay alimento a nivel comercial, ¿verdad? Para estas especies, no hay, desarrollado en Costa Rica no se vende. Entonces, tenés que darle alimento de camarón marino. El pellet es mucho más pequeño, ¿verdad? Tiene que ser un pellet, obviamente, que sea bentónico, que no flote, ¿verdad? Entonces, esa alimentación, hay un porcentaje muy fuerte que se pierde. Se ha hecho los intentos de tener este camarón de este nativo, este rayado que llaman ustedes, o el Popeye, pero las densidades de cultivo no dan para que sea tan rentable. O sea, sí te puede servir como hacerlo como policultivo, tener tus tilapios, tenerlo ahí para experimentarlo y para producirlo. Pero ya manera de escala, cuando viene una luna llena, se le aconseja utilizar ni siquiera el malla, porque siempre se logran escapar, si no se hace un cercado con lata de zinc que vaya de manera perpendicular hacia el agua. O sea, que si el camarón logra subir, cuando él vaya subiendo, vuelva a caer al agua. Porque generalmente en una luna llena se te van a salir y se te van a escapar a cualquier fuente de agua. Hacen esas migraciones. Eso porque es la biología de ese organismo. No es porque él quiere escaparse, ¿verdad? O que quiera salirse y dejar de ser esto rentable. ¿Cuánto es la proporción que tenemos en cuanto a sexo de ellos? Anda prácticamente de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Si compras 1000 larvas, 1000 por larvas, perdón, de este camarón, te van a venir más casi que, pongámosle, casi que el 50% van a ser hembras. Entonces, eso en un estanque te va a significar una pausa o un tiempo más prolongado de crecimiento. ¿Por qué? Porque todo el alimento, la proteína que le estás aportando, lo va a gastar fisiológicamente para reproducirse, para producir huevos. Entonces vas a tener, pongamos un ejemplo, tenés una sobrevivencia de un 70, ajá. Disculpe, es que me perdí ahí un toquecito. Me estás diciendo que este langostino de Malasia, él se va. Hay que ponerle láminas de zinc a vuelta redonda al estanque para que no se vaya. Hay que ponerle mejor. Hay que ponerle. Me refiero a que lo poner, no sé si me entonces entiendes. Ya me quedaban como 1500 de ahí, entonces ya me fueron, yo creo. Se te pueden haber salido algunos. Cuando el machito más débil es, ¿cómo se llama? Expulsado por reproducción. Generalmente ese problema, ahora yo les tengo ahí una información que se está produciendo ya en otros países, pero que eso, ¿cómo se llama? Ya es una tecnología más importante, que han tenido varios colegas aquí de la universidad trabajando con ellos, pero que ya es poblaciones monosexadas, ¿verdad? Que eso ya es un punto y aparte, pero que ya la tecnología existe para eso. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque no hay en este momento
ahorita un alimento que sea específico para él. Tienes que hacerlo con harina de pescado, hacer boquitos ahí con agua para poder solo tirar, o si no tenés que utilizar de alimento de camarón de mar, porque no tenemos en este momento ese sistema. ¿Qué hace la gente? Hace tronquitos, amarra 3 pedacitos de, qué sé yo, de unos 10 centímetros, 3 pedacitos de tubo de media pulgada. Después tira otros de pulgada y media, después tira otros de 3 pulgadas. ¿Para qué? Para que sean como madrigueras, para que ellos puedan ocultarse y una vez no haya esa agresividad, porque el camarón generalmente, tanto de mar como de agua dulce, él va, se acerca a donde está el alimento, agarra con los periópos el alimento y se desplaza a alimentarse a otro lado, no come en el mismo lugar. Él toma el alimento y se aleja, justamente para eso. Entonces esas madrigueras, por así decirlo, esos refugios son muy importantes. Si no hay refugios, como lo comentaron anteriormente, cuando hace esas mudas, recordemos que los camarones, para si están con el alimento sano, bueno, el agua clara, todo el ambiente se lo tenemos sano, al menos una vez al mes tiene que mudar. Y ese mes tiene que mudar porque el crecimiento tiene que ser de esa manera. Si él no muda en un mes, es porque no tiene las condiciones adecuadas para hacer ese crecimiento. Y en esa muda es donde está propenso no solamente al depredador, sino que también está propenso a infecciones bacterianas, microbiológicas y otros virus, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que ser enfático. Muchas veces en el agua dulce, recordemos que eso es carbonato de calcio, es recomendable aplicarle, decían los colegas aquí, el compañero que trabaja con camarón de agua dulce, decía él que aportarle carbonato de calcio. ¿Cuánto? El equivalente a unos 7 kilos de carbonato de calcio por hectárea, para que ellos tengan ese aporte extra de calcio para hacer esa muda. Muchas veces decimos, qué raro, el camarón se me debilitó y se me murió mucho hacerme la muda. Por supuesto, porque son aguas que no tienen la cantidad de carbonatos de calcio importante para hacer esa muda. Entonces hay que aportársela. ¿Cuánto se le puede estar haciendo esto? Por lo menos cada 15 días. Ustedes tienen que saber más o menos cuándo es que le mudan, porque usted lo puede ver. Hay que hacer ese muestreo, en el campo y ver que la mayoría están mudados, te das cuenta. Entonces hay que hacerles aporte. ¿Alguien iba a Disculpe, profe. preguntar? Sí. Para esto del camarón, en el caso mío, yo tengo una naciente ahí que es muy buena, tiene mucha, el agua produce mucha cal. Ese tipo de agua es muy beneficiosa, ¿verdad? Para este tipo de... Claro que sí. Esta agua yo, de hecho, en la naciente se va haciendo una costra como de cal donde ella va bajando y es muy alcalina. Entonces, de eso me ha dicho un amigo que Claro, esa agua es excelente. claro, De hecho ahí viera, no le he contado, ahí en las pilas mías, generalmente cuando yo seco una pila para meter alevines o alguna cosa, siempre agarro camarones, agarro hembras como huevos y todo, y en un momento dado tengo que apartar un lote para ver si hago algo ahí. Claro. Entonces, otra cosa que yo había leído una información que este camarón que estamos hablando, el grande, el Popeye, rayado, este camarón yo leído una información que él ocupa el agua salada para las larvas, pero yo viera que yo tengo la experiencia. Ese no ocupa, no. El que ocupa, yo estoy hablando es este. Sí, yo tengo la experiencia, perdón, sí, de que este camarón, un día que se quedó una pila, eran miles de camaroncitos pequeñitos. Claro. Yo estaba tan concentrado en la cuestión de las tilapias que, bueno, ahí se fueron, pero pequeños, de minutos. Entonces me di cuenta de que sí son de agua dulce. No, esa que estamos hablando, el teneno, ese es de agua dulce. El que estamos hablando, que tiene parte que requiere agua de mar, es el Macrobrachium roseberry, el de Malasia. Ese se ocupa. Usted tiene una minita de oro ahí, amigo. Ese se ocupa, exacto. Ese amigo tiene una minita de oro ahí. Sí,
Lo que sucede es eso, justamente, ¿verdad? Que él cuando se reproduce, igual, me imagino que la condición del agua que tenés, anda, no son aguas tan frías, ¿verdad? Me imagino. Agua, ¿dónde lo tenés? Perdón, el proyecto mío está aquí en Palmar Norte. El agua viene de ahí, de las montañas aquí, aquí que están cerca de la cuenca Benjamín. A mí el biólogo ahora, el 9 cumple 2 meses de que metí una partida, le viene muy buenos, que van muy bien. El biólogo después vino como al mes, hace como un mes vino, me hizo una medición del pH, de la alcalinidad, del oxígeno y dijo que estaba en perfectas condiciones. Ok, eso El agua es muy saludable, viene de una naciente. ¿Y los sedimentos cómo los tenés del fondo, digamos? Sedimento arenoso, grava. Viera que son suelos muy duros, o sea, ahí no hay filtración, es un tipo de suelo muy noble. Claro, No hay barro casi, es como un ok. tipo de cascajo duro, más bien. Cascajo, ok. Sí, Eso pero es un cascajo importante. duro, un cascajo arcilloso, ¿me entiendes? Sí, pero eso es un apunte importante de cada Perdón. algún otro caso que se le está dando. Y eso te Sí, ayuda muchísimo a que esa muda salga más fuerte, ¿verdad? sí. Y como le repito, yo todo el tiempo que hago algún cambio ahí encuentro camarones. Seguro es que Sí. los camarones allá en la naciente trepan a desovar. Entonces los No, huevecitos él se usa, sí, no, ellos hacen esos desoves en aguas que no sean tan fuertes de corriente, ¿verdad? Que sea un flujo no tan fuerte y donde haya ese tipo de sedimentos, justamente porque saben que es la mayor probabilidad de que sobrevivan sus crías, perfecto, sí. ¿verdad? Es por eso, claro. Y el agua tiene que tener una buena condición porque de hecho se te está reproduciendo bien. Pero ese no ocupa para nada agua de mar, no, tienes toda la razón. Ese sí ocupa solamente le medio agua dulce. Ah, Sí, de hecho perfecto, no tendrías, claro. Si no, no tendría ninguno ahí, ¿verdad? perfecto. Justamente Una este es. pregunta, Luis. Sí, señor. Aquí nosotros tenemos unos lagos grandes ¿Mm? y yo he visto unos camarones de agua dulce como el que está ahora en la imagen. Este Ujú. camarón lo reproduce. Este que estás viendo aquí es, te lo señalo. Perdón. Eh, sí, es parecido a eso. Sí, no tenés una foto para verlo, ¿no? Julián. ¿No? Pero Sí, es muy así, parecido y tiene, parecido. sí, y tiene las quelas parecidas, las Sí, las esponjitas que tenazas, llamamos. Sí, tiene que sí, andar por igual. ahí alguno de ellos, sí, sí tiene que andar por ahí, ese se logra reproducir y sube río arriba, ¿verdad? Pero sí tiene que ser una especie macrovacuum. Tenemos uno que se llama americano, que es muy parecido, pero no es tan grande. Y ese sí es autóctono de acá, ese es macrovacuum americano. Y está otro que se llama macrovacuum tenero, que en la mayoría de ríos aquí en la vertiente pacífica se encuentran. Pero vamos a lo mismo, eso es un camarón que se comercializa y se vende de esa manera entera, ¿verdad? Porque el abdomen, recordemos que es lo que normalmente se consume, el abdomen es la cola que uno llama, es normalmente para los organismos de mar. Este se tiene que vender con cabeza porque si no perdés más del 60%. Este equivale a apenas un 40%, menos del 40% la cola. Entonces son organismos que se venden enteros porque si no, entonces no te va a dejar ningún tipo de beneficio. El camarón de mar más bien se vende sin cabeza porque es más abdomen que, o sea, tiene un porcentaje mayor de carne. Este es más para estilo paellas, estilo algún tipo de platillos que se utilizan con todo el organismo entero, ¿de acuerdo? Pero Gourmet. sí, sí, claro, en gourmet, por eso el precio también. Pero este tiene una oración para un organismo de estos machos, poderlo vender a unos 50 gramos, 60 gramos, puede durarte hasta 6 meses, ¿verdad?
si tiene las condiciones idóneas, puede durar un poquito menos, pero es un poco más lento, obviamente, que el camarón de mar, ¿verdad? Pero cuando se utiliza en policultivo, cuando tienen tilapias, esto es una ventaja, porque es un provecho que se le puede obtener. Igual, él hace excavación, él hace madrigueras también. En los estanques lo vas a encontrar, si no le metes algún tipo de, ¿cómo se llama?, de madriguera, él lo hace en el fondo. Generalmente hace los pequeños huequitos que pueden andar en hasta 1 pulgada, 2 pulgadas de diámetro. Don ¿Cómo Luis, se hace el desarrollo? Sí. una consultita nada más para que me quede claro lo del tema del encalado, digamos, del aporte de cal adicional para el Ajá. fortalecimiento de la muda. Usted entonces mencionó que son 7 kilogramos por hectárea de carbonato de Espejo de calcio, agua. ¿verdad? Sí, sí, Espejo sí. de agua, ajá. ¿Cada muda o por año o cada cuánto? No. Eso cuando haces la siembra, ¿verdad? La Es limpieza. importante, sí. O sea, una cosa es acordarte cal, hidróxido de calcio, que es la famosa cal esta agrícola, y el otro es el carbonato de calcio, ¿verdad? Son dos compuestos diferentes. Te hago un ejemplo. El óxido es Se un quedó sin ejemplo. audio. Ajá. Sí. ¿Ahora me escucha? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ok. Sí. El hidróxido de calcio tenés que tener cuidado porque hay algo que se llama cal, que uno dice como cal. Ese es el hidróxido de calcio. Ese es el que es polvito. Ese no. Es el carbonato de calcio, ¿verdad? El que viene en pequeñas pelotitas, por así decirlo. ¿Mm? Ese se utiliza una vez que usted hace la siembra, es aportarle una semana después apenas 7 kilogramos. Eso es porque le va a aportar el calcio necesario. Hidróxido de calcio no. O sea, la viva no, lo que te va a hacer es matarte las algas. Y eso se lo puedes estar haciendo Entonces, una vez al mes. Por esa Y los entonces deficiencia es un 100%, aporte 100%. de carbonato de calcio Ujú. de 7 kilogramos por hectárea de espejo de agua una vez al Sí, mes. una vez al Ok, mes. listo. Eso es para aportarle a ellos, justamente eso, porque eso es un granulito pequeñito. Y bueno, en cualquier centro agrícola se vende carbonato de calcio. Se Muchas utiliza gracias. mucho, ok, con gusto. ¿Qué se utiliza acá generalmente para el desarrollo larval? Es el medio salino, anda más o menos en unas 12 partes por mil, que se utilizan para que esa larva pueda desarrollarse, pasar de naupio a la etapa también de soya y poslarva, y una vez que está en poslarva vuelve a reducirse la salinidad para que se adapte nuevamente a 0 partes por mil, o sea, a agua completamente dulce. Esto es lo que este muchacho de ahí logra vender, Álvaro, es justamente la poslarva, que ya es un organismo prácticamente juvenil, lo que comentó el compañero anteriormente que utilizan ellos en esa zona. ¿Qué es lo más importante? Bueno, antes de hacer, recordemos, si vas a tener el estanque y no tenés, ¿cómo se llama? Oxigenación aparte, un buen flujo de agua, lo que hay que hacer primero en el fondo es tratarlos con cal, que esa sí es cal viva, ¿verdad? El hidróxido de cal, es así, la famosa cal viva. Generalmente se llena el estanque más o menos unos 40 centímetros de profundidad, 30 centímetros. Se le aplica al nitrato de amonio, que es en ese caso la urea. Igual le puedes echar unos 8 kilos por hectárea para fomentar la producción primaria, que ya llegarían ahí las microalgas, que es el agüita un poquito verdosa. Se completa de llenar al máximo, se le da unos 15 a 22 días, y justamente cuando ya esa agua está bien madura, ya un agua que tiene buen oxígeno, no se puede pasar mucho tampoco que sea un agua muy oscura, porque es un agua que tendría mucho oxígeno en el día, pero durante la noche van a bajarse
a niveles muy problemáticos porque va a ser la etapa de la fotosíntesis donde ellos, las algas, en lugar de absorber, perdón, de producir oxígeno, más bien va a absorber ese oxígeno. ¿Cuál es lo que se recomienda? Donde usted pueda meter la mano al agua y una persona adulta, en el caso de un hombre adulto, poder verse hasta el codo y poder verse la yema de los dedos. Digamos que no sea un agua, si no tiene un mecanismo, para eso hay algunos equipos que se miden, se llama disco Secchi, que es un disco redondo con un color blanco con negro, que usted lo logra ver. Normalmente se dice que son unos 45 centímetros de penetración de donde usted pueda verse los dedos. No sé si me logran entender eso. Usted meta la mano al agua y hasta el límite del codo. Justamente cuando usted tiene la mano al agua del codo, usted voltea a ver sus manos y si se logra ver las uñas, ahí está bien. Si usted no logra ver las uñas, por así decirlo, el agua, porque el agua está muy verde, esa agua va a ser muy buena en el día, pero muy mala durante la noche. Entonces se te va a venir crecimiento lento, van a haber mortalidades. Si metes la mano y el agua está sumamente transparente, también es malo porque durante la noche se va a venir oxígeno porque no hay algas, porque no te van a producir el oxígeno necesario. Eso es una manera sencilla, más o menos, de controlar eso. Obviamente, si tenés un flujo igual de agua, recuerden que en estos sistemas siempre es bueno tener una medida en la cual no estés aprovechando y hacer un recambio donde el agua la esté tirando a otro afluente, porque río abajo o en otro fuente de agua vas a estar enriqueciéndola por demasía y va a tener algún problema más abajo. Importante, ese recambio puede ser un 5% diario, depende de la densidad que tengas de cultivo. Les repito que esto se mide por metro cuadrado, no se mide por metro cúbico. ¿Cuánto se aconseja que sean estos estanques, más o menos, de profundidad? Al menos que tenga 1 metro de profundidad. ¿Por qué 1 metro? Y usted dice, ya, pero estamos hablando que no son metros cúbicos, sino que son metros cuadrados. Porque son cuerpos de agua que le van a dar una estabilidad en cuanto a temperaturas, para que tanto en la noche como en el día se mantengan. Un cuerpo de agua, entre más seco, más o menos sea, va a ser un cuerpo de agua que va a estar intercambiando mucho la temperatura. Los crustáceos, al igual que muchos peces, se ven afectados por los cambios repentinos de temperatura. En época seca, muchas veces cuando pegan los alisios en algunas zonas de nuestro país, durante la noche llega a medir usted la temperatura de su estanque, a las 6 de la tarde está en la temperatura 32 porque recibió todo el sol. Y usted llega y lo mide a las 6 de la mañana y está en 25. O sea, pasó de 32 grados a las 6 de la tarde a 25 grados a las 6 de la mañana. Durante la noche se enfrió más de 7 grados de diferencia. Tal vez no te vaya a matar al camarón o el langostino el que sea, pero sí te va a hacer que el alimento que vas a estarle aportando tenga que gastarlo para compensar ese gasto metabólico de mantenimiento de temperatura, porque ellos no pueden mantener temperatura. Recordemos que va a depender de la temperatura del medio. Entonces ese alimento tal vez no va a crecer de una manera adecuada. Lo idóneo es mantener estanques que tengan esa temperatura idónea, que tanto en la noche como en el día puedan estar más o menos, que no varíe, ojalá 5 grados de diferencia. Entonces, un cuerpo de agua de más de 1 metro de profundidad es más estable que un cuerpo de agua que tenga 50 centímetros. No se te va a morir tal vez todo, pero sí va a durar más en crecimiento, vas a gastar más alimento, por lo tanto va a haber más obras, va a haber más contaminación, van a haber estanques más sucios. Al haber estanques más sucios van a proliferar más las bacterias, los organismos patógenos, y ahí vienen los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se recomienda que usted lo tenga. ¿Cuánto es la dimensión del estanque que usted vaya a tener? Muy fácil, se calcula con el aporte de agua que usted pueda llenar ese tanque o esos estanques al menos 48 horas. Si usted tiene el agua disponible para tener un estanque y llenarlo de 24 a 48 horas, esa es su capacidad. Usted no puede tener un tanque o un estanque de estos grande que usted no lo pueda llenar en menos de una semana. ¿Por qué? Porque en medio de una eventualidad
no vas a tener la capacidad para llegar y poder paliar alguna situación. Eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Generalmente, para que las personas que vayan a iniciar con esto, o los colegios, sean colegios, estos técnicos agropecuarios, por lo general, eso es lo que se quiere. Normalmente los colegios dicen, mira, queremos hacer un sistemita de esto para que sea un sistema ejemplar para los estudiantes. Pero ¿qué agua tienen? Ah, tenemos solo agua en la cañería. Bueno, no se puede, porque en cualquier momento donde haya alguna anomalía con el oxígeno o cualquier otro parámetro, no puedes cambiar esa agua. Esa es lo que te va a medir el potencial de tu estanque o lo que te va a medir el potencial de tu producción. No puedo irme a hacer estanques de 1 hectárea si no tengo el agua suficiente o la capacidad suficiente para hacer un recambio de esa agua. ¿De acuerdo? Normalmente esa preparación del estanque se vuelve a hacer y vuelve el encalado. ¿Por qué se hace el encalado? Con ese óxido de calcio o esa cal viva que uno llama, para terminar de matar todos los restos. Se utiliza con fines prácticamente de desinfección, ¿verdad? Hay gente que utiliza cloro granulado, pero es más caro. El cloro tiene la ventaja que después de la luz, al tiempo estar llevando sol, ya pierde su poder, entonces no hay ningún problema para el agua, para tirar los efluentes, esa agua. Entonces es recomendable utilizarlo de esa manera. Esto se lo pongo más o menos cuáles son los engordes, no se lo voy a leer para que lo tengan ahí, más o menos cuáles son las etapas, cuánto es el tiempo que dura y más o menos cuáles son las mortalidades. Lo comento así rápidamente, siempre cuando se hace la siembra hay alrededor del un 10%, si todo se hace bien, un 10, un 20% puede ser mortalidad, lo que le pasó al señor que habló anteriormente, que dijo que le había sucedido de esa forma. Y después, conforme se va haciendo esa etapa de engorde, la segunda etapa de engorde, que ya es un organismo pasado de los 15 gramos, ahí la mortalidad obviamente se ve reducida. ¿Por qué se ve reducida? Porque ya es un camarón que está más adaptado al agua, ya está más adaptado a las condiciones. Los puntos clave son justamente en los primeros 2 meses, donde está eh, ese cambio y esos nudos primeros que viene del laboratorio al estanque. ¿Cuánto es la densidad que se puede sembrar? Ahí se puede usar densidades altísimas porque son organismos que todavía primero no han hecho el dimorfismo sexual, no sabe si son machos o hembras, no está marcado, pero recordemos que cuando usted adquiere una larva de estas, mínimo va a ser el 50%. Siempre anda 45, 50, 45, 55, ahí anda. Es 1 a 1 la proporción general que se da. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los cuidados que se tienen que tener cuando está en esa etapa de cría, de precría, perdón, y donde empiezan a dar las primeras mudas, es necesario que cuenten con la fuente de carbonatos y de calcio para hacer esas mudas y por supuesto que las condiciones del agua sean las idóneas y el alimento también. Ahí normalmente ya se pasa prácticamente a unos 11 individuos por metro cuadrado. Ahí esos 11 individuos por metro cuadrado van a tener una sobrevivencia igual del 90, ¿verdad? Es importante. Se los pongo ahí más o menos, este camarón tiene un factor de conversión, en la parte biológica uno lo cuantifica de esa manera, es de 1.2, no es tan eficiente como otros organismos. Generalmente se dan unos de 4 a 8 meses. En 4 meses la gente acostumbra a empezar a sacar porque ya se ve como el dimorfismo sexual está marcado, ya se ve la diferencia en tamaños. Dicen, pero mira, este no me crece, este camarón no me crece. Claro, no te crece porque es hembra. Igual pasa en el Popeye, el que tiene la quela grande es porque es el macho. La hembra es muy pequeña comparada con el macho. Y el abdomen también es mucho más pequeño. Generalmente estos son los parámetros idóneos. El alimento que tenga un 30 o un 40% de proteína, entre más joven sea la larva, el aporte proteico tiene que ser mayor. Conforme va envejeciendo, el camarón se le puede reducir el aporte de proteína. Normalmente se inicia con un 30%, después se le puede reducir hasta el 20%, pero ya esto es conforme un camarón ya tiene pasado los 3 a 4 meses. Porque ya no requiere tanto
niveles proteínicos como los tiene en etapas bajas. Temperatura idónea, esa alta hasta los 18. No te va a crecer igual cuando tenga unos 25, 20 grados a cuando te tiene 32 grados o 28, que es la temperatura promedio. La idónea, perdón, es la 28 grados Celsius promedio. Si el organismo baja de los 20 grados, no es que se vaya a morir, pero sí el crecimiento es más lento, es más difícil. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno? Se recomienda que todos estos organismos tengan más de 3 miligramos por litro. Los pHs que sean neutros, hay que evitar pHs ácidos, por eso es que se encala también al inicio de los cultivos. Los amonios que sean bajos, y esos nitritos, por supuesto, que sean mucho más bajos de menos de 2 miligramos, 1 miligramo por litro, y los nitratos. Lo que pasa es que los nitratos no son tan tóxicos como si son los nitritos. En el caso de la dureza, igual que sea menor a 40 miligramos por litro. Esto es lo recomendable. Muchas veces uno de ustedes dijo que el agua no es muy dura, claro, para este sistema, pero como ustedes tienen tanto cambio de agua, es muy importante siempre controlarlo, ¿verdad? Y ojalá tener una manera por lo menos de estar midiéndolo periódicamente. Las condiciones, intensivo o extensivo, la temperatura tiene que ser mayor a 20 grados, ojalá. Densidad 3 a 6 por organismos. La sobrevivencia va a ser de un 75 a un 80%. ¿Cuántos se pueden cosechar? Desde los 10 gramos hasta los 30 gramos. ¿Y cuáles son los insumos que se requieren? La mayoría son nacionales porque al inicio la artemia que se le puede dar también es un alimentito que hay ahí, se puede conseguir ahorita en cualquier medio. ¿Cuáles son de las conclusiones más importantes que se pueden sacar para empezar a engordar estos langostinos? Recordemos que no existe en el mercado nacional un alimento especializado para esta especie, no hay. No hay. Entonces hay que hacer un alimento balanceado de camarón de otras especies, se utilizan. Los reproductores se necesita un mejoramiento genético para que haya mayor disponibilidad de esas larvas. Que comentaba que tenía que se le reproducían a él en el estanque, eso es importante. Muchas veces hacer estos intercambios, buscar padrotes de otros lados para que los puedan poner ahí, porque si se van a seguir reproduciendo va a llegar un momento que va a haber problemas consanguíneos, entonces ya el camarón no va a crecer de la misma manera, van a haber densidades, mortalidades más altas también. Hay alguna cantidad de trámites excesivos para hacer un tipo de desarrollo de esto, ahorita lo vamos a ver cuáles son, y sobre todo uno de los problemas que tenemos es que son las bajas densidades. Si hablamos de las densidades, como les repito, para que este cultivo sea de esa manera, tienen que ser 4 por metro cuadrado. Me refiero que 4, o sea, cuando sembras, puedes sembrar 10, haciendo el cálculo de 10 por metro cuadrado, para que lo que se llama morir durante el primer y segundo mes, y lleguen a tener más o menos unos 4 organismos de estos. Y por supuesto que esta parte reproductiva hay que hacer un mejoramiento todavía para obtener organismos que sean más adaptables a esas densidades. ¿Recuerden? ¿Cuáles son las instituciones que intervienen en estos trámites para un proyecto de este tipo? Por supuesto que el Incopesca, ¿verdad? Porque son el que busca desarrollar que ese sector sea sostenible, sea responsable y sea competitivo. El MINAE, por supuesto, porque hay que dar las concesiones para el uso y el aprovechamiento de las aguas. Son vinculantes con el Incopesca y otras partes interesadas. El CETENA, porque es un órgano que se especializa en hacer que todo este tipo de actividades sean armoniosos en cuanto a la parte productiva con el medio ambiente. Son los que otorgan esa viabilidad ambiental y son los que hacen el detalle de esos usos de agua a la persona que lo solicita. En algunos casos el SENARA, por supuesto, porque son los encargados de hacer que manejo esas acciones del riego, el drenaje, prevención de inundaciones, prevención también y manejo de los mantos acuíferos, ¿no? Y son los que tramitan aguas en el distrito para riego y permiso para los pozos. Y SENASA porque es el responsable de la salud animal en Costa Rica. Recordemos que el órgano de concentrado del mar es el que establece cuáles son
las estrategias, el control, las técnicas, la prevención de enfermedades y esos riesgos de esas partes epidemiológicas, por supuesto, y es el que supervisa lo que es para consumo humano, ¿verdad? Todos los organismos que no hayan contaminantes cerca donde están las fuentes de alimento, donde se vaya a guardar el alimento, y que no haya, muchas veces en las bodegas guardan insecticidas cercanos a las partes donde están los alimentos que pueden contaminar fuentes de agua y algunos tipos de antibióticos que algunas personas utilizan de manera descontrolada, por supuesto que no son para consumo humano. Algunos usos que se hacen no solamente, es importante también saberlo, que no solamente es para consumo de carne, también la quitina, que es parte de la cáscara o del cefalotórax o del segmento del camarón, es importantísimo. El quitosano es importante para el tratamiento de agua, para cosméticos, algunos artículos de aseo, para bebidas, ¿no? Los pigmentos, por supuesto, que son utilizados también para la misma preparación de alimentos para animales, lo que son ricos fuentes de carotenoides, algunas extractancinas que utilizan para dar coloración, para la misma tilapia, para las truchas se utilizan esos pigmentos y eso se produce por la cáscara o la preparación del camarón, que generalmente se utiliza, antes se desechaba y ahora ya se utiliza, y también la industria farmacéutica puede utilizar a estos crustáceos como moléculas bioactivas. Se hacen pruebas también, algunos laboratorios, sea nacional, hacen pruebas para ver toxicidad de algunos fertilizantes y algunos agroquímicos. Se utilizan como bioindicadores a este tipo de organismos para saber si eso puede contaminar una fuente de agua. Se utilizan también los camarones como un bioindicador, es importante. Ya se viene también la parte de que es un suplemento para evitar los problemas con lo que tiene que ver con la parte de la pesca. No hay un aporte de pesca, pero entonces sí se puede hacer este consumo, porque sabemos toda la parte ambiental que provoca la pesca del camarón, de controlar. Pero también es una manera importantísima que les comentaba yo, que los colegas han trabajado con los israelitas en la parte de la reversión sexual. ¿Qué hacen ellos? Justamente lo que utilizan son algunas glándulas androgénicas para producir poblaciones completamente monosexuales. ¿A qué se refiere esto? Utilizan varios cruces, que son organismos que le cambian el sexo, para tener parotes que reproduzcan al 100% organismos solamente neomachos. ¿A qué se refiere con eso? Le suprimen una parte muy importante de la parte genética, bueno, no los genes, para que no haya ese desarrollo y el macho, por así decirlo, queda como un macho capado. Lo que diríamos nosotros, un macho que no va a desarrollar sexualmente, no va a crecer tampoco tanto como un macho silvestre, un macho normal, por así decirlo, no va a crecer tantísimo, pero no se va a quedar tan pequeño como una hembra. Entonces, en Indonesia ya lo están utilizando también en Estados Unidos. Ya esos machos, como son organismos que no van a madurar sexualmente, pueden meter hasta 40 en un metro cuadrado. ¿Por qué? Porque no van a pelear, no desarrollan nunca la glándula androgénica y como no tiene glándula androgénica no va a producir espermatozoides. Entonces el macho nunca va a querer reproducirse. Son poblaciones completamente monosexuales y ya la información está. Los primeros estudios se hicieron, imagínense, en finales de los 80s, ya ellos habían trabajado con eso. Da rendimientos más importantes, pero ahora en los últimos 10 años ya se han desarrollado en Estados Unidos y sí se están teniendo esos reproductores. ¿Qué pasa? Que es una tecnología un poco cara conseguir esos reproductores, pero ya existen. La manera en que puedan reproducir organismos meramente o el 100% machos. Ahí ya las densidades obviamente cambian todas las densidades, cambian todas las condiciones y permite tener un mayor rendimiento. De que se están produciendo en Costa Rica, no, todavía no. Ellos ya tienen la tecnología, lo que pasa es que se tiene que pagar porque son
laboratorios, son universidades que han gastado mucho dinero, entonces ellos venden los paquetes, pero todavía ni siquiera a nivel centroamericano lo están haciendo, solo están en Estados Unidos y México. Pero sí es una posible desarrollo que vamos a tener por lo menos en los próximos años. ¿Cuáles son esos desafíos importantes que se tienen? ¿Perdón? Don Luis, Sí, señor. en, en Costa Rica no podemos producir tanto como en los países asiáticos porque ellos cuidan un poco menos el medio ambiente. Y cuando en Costa Rica hay que hacer mucho papeleo para traer una especie no nativa y, y para tener un proyecto legal hay que hacer demasiado papeleo. Sí, claro. Claro, todas estas instituciones que están aquí, que te comento, hay que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Importante, este tipo de cultivos sí se pueden desarrollar no en cuerpos de agua cercanos a afluentes, sino que también se pueden desarrollar en estanques, porque ya este tipo de organismo no requiere las mismas condiciones que requiere la biología de organismos de manera más silvestre, ¿verdad? Entonces sí se puede maximizar. Ahí es hacia donde apuntan las nuevas tecnologías y ahí es hacia donde debe ir nuestro país también a la hora de producir. Ya no ocupar aquellos cuerpos de agua cercanos a esos efluentes, sino utilizar estanques de una manera más controlada, donde un organismo esto sí no habría problema porque un organismo se te puede ir a un río y él va a morir por longevo y no se va a poder reproducir porque él es completamente estéril. No tiene que ver con hormonas como se ha hecho con tilapias. La tilapia se utiliza una hormona, ¿verdad? Para hacer ese cambio. O sea que no puede haber una bioacumulación o algún proceso a la hora de consumir porque esto es meramente genético. Entonces, ellos no van a desarrollar nunca. Se te escapa algún camarón de estos, porque muchos de esos que antes comentó alguno de ustedes que vio, son organismos que se han escapado de los que se trajeron al inicio, bueno, a finales de los 50, y después en el 75 se trajo otro grupo muy fuerte también, y muchos de los ríos de nuestro país están invadidos por estas especies que no son, afectando a las especies nativas, por supuesto. Pero de esta manera son cultivos que no pueden, no tienen ese riesgo. Ajá. Luis, Sí. un ejemplo, los hipopótamos de Colombia, Sí, eso es un desastre natural. claro. No, y aquí lo hemos visto con peces, los peces plecóstomos, cabros, ¿verdad? Lo hemos visto. Eso, mucho de la tilapia también, y muchos de los ríos aquí en el norte de Punta Arenas, aquí en la parte de Guanacaste, que es un río bebedero de cañas, el mismo estero de Punta Arenas, ya se encuentran tilapias, ¿verdad? Porque se han escapado de algunos sistemas de cultivo por una inundación, por algún problema de control de los filtros, porque obviamente cuando tenés una población donde se están reproduciendo es muy difícil controlar eso. Hay en la parte de mar también, como les digo, y en la parte de agua dulce, ustedes lo han visto con el pez león en el Caribe. Vienen justamente a quitarle el nicho a especies que sí son nativas. Por eso es que son tan rigurosos los papeles, o sea, porque si no, tendríamos un caos ambiental en todos nuestros ríos. Imagínense que no tendríamos organismos de acá, sino organismos muy agresivos, y ya eso trae consigo una serie de problemas ecológicos en la cadena alimenticia para adelante, porque otros organismos dependen de esos pequeños camarones nativos que tal vez no son en biomasa muy importantes como para reproducirlos y tener una rentabilidad alta, pero sí son importantes a nivel ecológico porque ellos son fuente alimenticia de algunos peces, del mismo guapote, de otras especies de barbudos, o especies de estos, de los catfish,
que tenemos en nuestros ríos. Son muy importantes porque son fuente de alimento para especies de peces. Entonces, justamente, usted me dice que son muy rigurosos los trámites, pero se hacen con esa intención. No es para que no se desarrolle, sino que se haga de la mejor manera y así evitar, imagínense, todos los daños que se puedan provocar, ¿verdad? Esta ventaja que tiene alguno de estos, en el caso que le estoy presentando ahí en la filmina, es que si ellos se mueren, perdón, si se escapan, no se logran reproducir. Sin embargo, eso es una parte tecnológica que no se ha hecho porque no hay todavía la demanda para ese tipo de productos. Igual sabemos que toda la parte de cultivo en la parte terrestre, de los requerimientos más importantes de agua es que en nuestro país es más difícil. También no tenemos unas extensiones tan grandes como tenemos los cuerpos de agua tan importantes, sino ya más manera un poquito más artesanal o un poquito más a pequeña escala, ¿verdad? Pero no tenemos planicies tan fuertes como si se tienen en otros países donde se puedan utilizar para eso. Del que se tiene que maximizar, sí, claro, se tiene que maximizar, se tiene que mejorar muchas de las cosas para que en un espacio más pequeño, con menos contaminación, con menos uso de agua, puedas obtener una proteína barata, una proteína más competitiva y pueda ser un poquito más rentable, ¿verdad? Esos son la parte de los desafíos que se tienen que tener. Para eso las universidades, en este caso, nosotros tenemos un compromiso prácticamente con ayudar a las asociaciones, ayudar también a los grupos de los colegios, de los técnicos, agropecuarios, a la manera en que puedan producir de una forma más eficiente. Y justamente tratando eso, de degradar no solamente la salud de todos los ecosistemas, en la parte marina de los manglares, en la parte continental de algunos fuentes de agua importantes, evitar la introducción de sustancias químicas indeseables también, problemas nocivos para esa parte de la biodiversidad, no introducir esas especies exóticas que no tenemos un control de cómo es que se comportan. Algunos organismos que vienen modificados también, ahora se está dando para la parte de acuariofilia, que vienen algunos tipos de langostas, le llaman la langosta australiana, no sé si la han visto, esa langosta australiana está teniendo mucho, esta que está aquí, está teniendo, ¿la logran ver? No. Es la En Cherax, México, profe. ajá, exactamente. Esa tiene más aceptación porque tiene más cola, o sea, tiene más carne que cefalotórax. Eso ya en otros países como en México hay reportes de que muchos de los fuentes de agua dulce están plagadas porque no tiene requerimientos de oxígeno, son bajísimos, o sea, que se puede reproducir en aguas estancadas con niveles bajos de oxígeno y llegan a Profe, competir, una pregunta. ¿sí? Con otras especies Y de nativas. esa australiana hay semilla aquí. Eso es lo que te digo, han entrado al país por medio de la acuariofilia para ¿Por peceras, medio de qué? para peceras, para acuariofilia, digamos, para la gente que tiene peceritas, las usan muchas veces, se importan porque son para limpieza de peceritas, digamos, como ellos se comen todos detritívoras, pero no hay un Toda la laboratorio que gota esté australiana. produciendo. Esas las Jimmy, usan Y, muchas veces. pero ella sí se reproduce sola, porque yo estaba Sí, viendo que claro, sí, 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 en claro que sí. México, en Puebla, hay Ujú. de hecho ellos dan capacitaciones y todo. Yo en diciembre o Sí, sí, enero voy de vacaciones porque mi esposa es mexicana, entonces voy a ir a una capacitación a ese laboratorio. sí, Digamos, no sí, es un sí, laboratorio, es un criadero. un criadero, sí, sí, que Eh, reproduce y en aguas entonces, estancadas. sí, Jimmy, exacto. Sí, Jimmy, señor. discúlpame. Jimmy, Sí, señor. vieras que yo tuve ahí varios sets de langosta esta australiana, yo los conseguí con don Ismael. Vieras que de ahí un Usted es biólogo rico, ¿verdad? me recomendó que pusiera un macho con 3 hembras Sí, en normalmente son 3 estanquecitos de hembras por medio macho. estañón. Estamos hablando como de 27 galones. Ujú. Usted es rico, usted es rico. Hembras. Vieras que estuvieron un tiempo bien, e inclusive las hembras Ujú. este, aparecieron con huevos
las aparté porque hay que hacerle unas parideras, pero vieras que de un momento a otro entraron como en una etapa de estrés y se fueron muriendo, amanecían muertas. No, no me explico por qué, no, no sé qué sería. Es que hay que darle, Pero hay yo que estuve ahí, darle, varios tiempo estuve ahí con la intención de reproducirlas. tenés Yo que era darle Usted, alimento disculpe, usted, vivo. Roberto, un amigo que tiene. Entonces, yo había ¿Quién es? comprado, yo Disculpe. tenía como 6 sets de 4 machos cada, perdón, un macho con 3 hembras cada set. Pero disculpe, mira que usted, me Rigoberto. ¿Cuál es su colapsaron nombre? todas. Entonces, de ahí, yo estaba muy interesado en ver si las reproducía, porque sí se reproducen. Pero después la persona que me las vendió me dijo que yo tenía que hacer un estanque, hacer eso, de tenerlas en un estanque ahí con piedras y para que ellas estén ahí y que así se reproducen bien, me dijo él. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Las mías colapsaron por tenerlas en Señor, excelente condición aló, que me recomendaron. ¿cuál es su nombre? ¿Será que escucharon? Usted, Rigoberto. Sí, él es Rigoberto. Sí, Rigoberto, Ajá. Rigoberto. Sí. Ok, es que Ok, le estamos perfecto. preguntando, Don sí, no Rigo, habíamos visto. usted todavía tiene la forma o el contacto de conseguir uno o algunas. Vea, yo he estado estudiando bastante por lo que es YouTube y todo eso de ese criadero. Y sí, ellas normalmente, ellos no tienen una precría No, todo es agua dulce. exacto, ellos no tienen una precría, ellos No, tienen como una poscría, más bien. Ellos tienen y lo que estanques hacen grandes, es, y ellos sacan nada la más tiran. ahí y van cosechando los juveniles y después los pasan. Exacto. Exacto, Sí, exacto. sí, Jimmy, Ajá. a mí fue que uno de los, yo tengo varios amigos biólogos, uno de los biólogos me había recomendado, me dice, Rigo, ve, hágase unos aposentos de medio estañón y pone un macho con 3 hembras, pero yo siento que fue eso, porque colapsaron. Después, la No, persona que me ocupa lo vendió, alimento, también vivo. me dijo, Rigo, no, usted tenía que meterlas en un estanque, poner ahí pedazos de tubos y para que ellas estén ahí, o piedras, hacer algo ahí o cuevitas a los lados, dice, ahí perfectamente se le reproducían, dice, pero de la forma que Eso es, usted tenía que haber hecho lo que se llama tirarlas al estanque y hacer las pirámides de PVC. Pero correcto. usted todavía tiene forma de conseguir la semilla para, digamos, las hembras y los machos. Yo voy a hablar con don Ismael, él debe tener, porque él me había dicho que sí, todavía tenía. Preguntate y el viernes yo voy a ir por allá, por donde usted, y ahí podemos hablarlo. Cualquier cosa lo podemos intentar aquí donde mí. Perfecto, sí, está bien. Por- Es que yo, bueno, yo sí, yo voy a hablar con don Ismael, porque yo con un set de 3 hembras y un macho, yo puedo tirarlas ahí en un estanque, ahí les hago el acondicionamiento para ellas. Entonces, porque yo estaba muy interesado, pero yo, por usar esa técnica que me dieron, me colapsaron todas. Pero mira qué esa linda. técnica que estuve usando yo la he mirado, pero en el otro, el Angostino Tigre, que los crían en como en estañones partidos a la mitad, así. Sí. Normalmente Entonces, nosotros en los biofiltros es donde se desarrollan, sí, cuando tienen los sedimentos y las piedritas, ahí colega aquí en Heredia los tiene también de esa manera, ¿verdad? correcto. ¿En Sí, dónde? en Heredia. ¿Y qué es lo que tienen en Heredia? ¿Qué clase? Así como te digo, igual, Kerax, Quaricanenatus, igual. Pero es que Ah, antes le comentaba yo a él de esa manera. Cualquier ajá. cosa, Y ese entonces yo le digo, ese australiano es propenso a irse también. no, tiene esa ventaja. Ese no, ¿verdad? Ese se quedan entre. No, se queda. Profe, Sí, y usted no me puede conseguir por aquello que Rico no pueda el contacto ahí en Heredia para claro, comprar yo unos cuantos. claro que ¿Usted me sí. regalaría aquí por el chat el número suyo? Sí, claro que sí. Ok, ya estoy esperándolo. Ok. Es Intenso. importante, ¿verdad? Que todo ese tipo de ese tipo de especies tengan justamente ese cuidado, porque si no, eso puede ser una amenaza para las especies silvestres, ¿verdad? Tiene esa ventaja. Muchas de esas enfermedades también que transmiten, aunque ustedes no lo crean, esas especies que vienen de afuera, pueden traer enfermedades que el sistema inmunológico de las especies nativas no están preparadas y pueden provocar daños muy fuertes. Ok. Consultas, comentarios. Haga el numerito cuando tenga bien, profe. Sí,
Consulta, algún comentario, con muchísimo gusto. Sí, bueno, Entonces, una consultita. ¿Qué opina sí, usted señor. del uso de bambú para hacer las cuevas de protección del camarón, del uso de agua dulce? Sí, funciona muy bien. Lo único que igual llega un momento, eso, ¿verdad? Llega un momento que obviamente se va a descomponer, dura un poquito, ¿va? Dura bastante bonito. Entonces, eso es lo que es importante. Normalmente uno usa PVC, pero como el PVC es tan caro, ¿verdad? Ahora está tan caro y obviamente puede estar exhibiendo, el bambú no provoca ningún problema. Sí, sí sirve muy bien de madriguera. Hay personas que utilizan ladrillos de arcilla también para eso. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. El bambú cortado en buena luna, profe, viera cómo dilatan las piletas. Sí, porque El bambú, acuérdate que el no menguante, es celulosa, ¿verdad? No es celulosa, sí, entonces se sí. descompone un poquito más lento. Viera que yo he tenido una bambú, yo hice unos comederos de azola, un alimento natural que tengo yo ahí para Ajá. las tilapias, y yo hacía unos cuadros de bambú ahí entre el agua y me dilataban hasta un año, más de un año ahí. Sí, pueden durarte bien más de un año. Sí, Igual, ahí lo que hay que buscar es, acordate que hay que tirar diferente diámetro, ¿verdad? sí, y que esté bien sazona a la hora de cortarla y el menguante, viera Ajá, cómo ok, resisten el agua, a la humedad. ok. Sí. Perfecto. Alguien puso aquí, Kendall Ureña dice, óxido de calcio, cal viva, quema la mano. Claro que sí, quema la mano, la que usan para cocinar. El óxido de calcio apagado, hidratado, sí. Eso en el mercado lo puedes conseguir como cal viva, ¿verdad? Que es el óxido. El óxido es la famosa que utilizan para marcar las canchas y el carbonato justamente es la piedra molida, esa es la que se ocupa. Sí, la otra cal, si no usas guantes, esa es la que se utiliza para hacer la desinfección, esa es la que te quema las manos, ¿verdad? Bueno, crea reacción. Generalmente se utiliza con guantes. ¿Alguna consulta más o algún comentario? Todo claro, Hay profe. cualquier cosa, ahí le pongo a mi correo, ¿verdad? Por si tienen alguna consulta, igual algún comentario que tengan por ahí. Nosotros aquí en la universidad con muchísimo gusto estamos para eso, ¿verdad? Para tratar de colaborar en todo lo que se pueda. Entonces, nosotros estamos aquí en Punta Arenas, ¿verdad? Igual la universidad tiene, ya sé, obviamente también en Heredia también, pero para que ustedes sepan por ahí. Algunos también se puede compartir, algunos de la parte de los manuales estos de cultivo. Entonces, ustedes con muchísimo gusto me envían y se les puede facilitar una copia o ahí si lo necesitan en alguna de sus instituciones y si se les podría hacer llegar, ¿verdad? Es un documento pequeño. ¿Cuánto puede tener? Unas 50 páginas, como 45 páginas son. Para activar, sí, son unas 40 páginas donde ustedes puedan utilizarlo y tener algún beneficio. Una consultita, profe. Sí, Bueno, señor. adelante. Es con respecto a lo del Popeye, al camarón ese grande rayado. Sí. Tengo entendido que ellos son carroñeros. Bueno, y no tengo entendido porque yo eso lo probé en una pecera. Yo tenía ahí un macho y viera que ellos se alimentan digamos, cuando uno abre una tilapia, de las Claro, branquias, de todo lo que son los desechos. sí. Eso es bueno para ellos, no hay problema, ¿verdad? No, Parte de su normalmente alimentación. el único problema que eso te trae, obviamente porque ellos son nutritivos, ellos van a comerte eso, es que no vayas a hacer mucha particular porque si no te pueden Se ensuciar, compone. obviamente, la descomposición, todo el estanque, ¿va?
¿Y cuánto Correcto. recomienda uno? Recuerde que uno recomienda siempre eso, echarle alrededor de un 18-20% del alimento fresco de lo que usted tenga ahí. Me Sí, refiero que si calculas que tenés 1 kilo, no vayas a echar más de 200 gramos, ¿verdad? sí, Y correcto. ellos tienen hábitos más nocturnos, recuerden, todos los camarones, los hábitos son nocturnos, la biología de estas especies es porque, obviamente, por la misma parte de protección a un depredador. Entonces ellos, los hábitos son nocturnos. Si usted quiere alimentarlos y que tenga un mayor crecimiento, lo que uno no debe faltar, como dicen, es el de la tarde, el alimento de la tarde, ojalá. El Después de mejor, las sí. 4 de la tarde, ese es el mejor, ¿verdad? O En sea, en el día tilapia también, también, sí, pero esta especie es verdad. Ellos lo hacen justamente para protección. En el día usted en algún cuerpo de agua no lo vas a encontrar ahí, solamente de noche. De hecho, la gente que anteriormente esos se iban a cazar, no sé si ustedes recuerdan, en la luna Papá lo llena hacía, decían. el papá lo ¿Mm? hacía con una carbura en la Claro, noche. con Sí, una sí, carbura decían en los ríos. exactamente. Es Sí, justamente porque en el día usted no los ve, están en su madriguera, están enterrados la mayoría. correcto. Ya de noche tiene hábitos nocturnos porque sabe que son menos propensos a un depredador. Y ahí es donde tienen esos hábitos. Y entonces, igual, si, como te digo, no va a disponer más del 20%, el tamaño de la partícula es importante. ¿A qué me refiero? Si tenés camarones ya pasados los 30 gramos de esos Popeyes y vas a darle, tratar de picar lo más posible, porque no va a ser que uno se te vaya a llevar un fragmento muy grande de alimento y el otro no pueda comer. Que si vos tenés 20 organismos, ojalá que se hayan 20 pedacitos, ¿verdad? Para que cada uno coma. Sí, yo Así es estaba más o menos. pensando, si yo, porque yo de todo eso lo tengo planeado para ver, para hacerlo, si Dios me lo permite, que también uno puede hacer un comederos en las pilas, entonces en la noche, Claro, que en tarde noche ya uno va y les pone el comedero bien picadito, y en la mañana va y revisa y ahí uno se da cuenta más o menos cuánto van a aprovechar ellos. eso Es, eso sí, justamente es una manera en la cual usted se da cuenta cuánto se recomienda que haya, más o menos cada 6 metros cuadrados que haya uno, a diferencia del otro, comedero. Eso es lo que uno recomienda. sí, yo venía Ujú. pensando en eso de poner comederos para hacer Sí, un experimento, entonces, sí, no, no, y es y una en la manera en mañana, la cual, correcto, sí. sí, claro. Porque De usted sabe que paso, lo que echa ahí, él lo va a tener, ¿sabes cómo hacerlo? Sí, con manguera. Lo llenas cemento de arena y le forras con sarán de ese verde, polisombra, cualquier color. por- Y eso sí, como estaba pesado, entonces lo tiras y ahí te vas a dar cuenta si ellos están comiendo o no las cantidades. sí, y en la mañana uno retira para que no haya descomposición y ahí se da cuenta Y, cuánto y lo consume. soleas, exactamente, lo pones a solear ahí mismo, una varillita, puedes poner una varillita en el fondo. Sí, Eso, que correcto. haya más o menos que no estén tan juntos ni tampoco tan separados, ¿verdad? Sí, Igual van a haber unas zonas del estanque que son menos profundas, ahí no van a llegar tantos. Porque ellos tienen preferencia también. Profe, yo no, ahí más adelante me va a decir cómo hacer los comederos, porque Sí, simplemente a mí se me vino en la cabeza, yo siempre vengo maquinando, como, tratando de ver cómo uno ujú. hace un mejor uso en eso, entonces yo venía pensando haciendo un comedero para ellos, pero si hay un diseño, me Sí, gustaría. sí, hay un diseño. Exacto. Perfecto, Yo te lo puedo mandar el diseño, claro que sí. perfecto, Ahí muchas tienen mi gracias. correo. Con mucho gusto. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si hay más preguntas. Pareciera que no. Bueno, don Luis, entonces, Carlos, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Tiene el No, no, micrófono? Ah, ok, gracias. pura vida. Don Luis, de Sí, parte señor. de nosotros, todos los estudiantes del día de hoy, agradecerle su esfuerzo y su conocimiento. Realmente es muy, muy interesante y uno a veces pues no entiende todo lo que hay detrás de cuando compra camarones, ¿verdad? Ujú. Y Claro, es bastante complejo todo el sistema productivo, muy técnico también, ¿verdad? Entonces, claro. pues yo espero que hayamos aprovechado bastante la clase de hoy. Muchas gracias, don Luis. Mucho gusto.
Estamos a disposición ahí por cualquier cosa. Ok, sí. Bueno, lo otro es que, don Luis, yo le iba a pedir a don Nelson que al final de al final del curso, perdón, podamos hacer algún consolidado de información. Sí, Entonces, claro. en ese consolidado quizás podamos incluir digamos, alguno de los materiales que usted nos decía Por que supuesto. nos podría compartir lo más práctico Claro que sí. posibles y ahí podemos entonces ponernos de acuerdo. Sí, señor. Con permiso. Tiene mi correo. Sí, señor. Sí, por ahí Elizabeth, está. Ajá, alguien más con una pregunta. Don Luis, ¿usted de dónde es? ¿Dónde se ubica? yo me ubico en Punta Arenas, en la estación de biología marina en Punta Arenas. Biología marina en Punta Arenas. Ah, ok. Sí, qué buena información sobre el camarón. Ese es mi sueño. Yo tengo poquito porque es como un proyecto para empezar, para ver si me funciona y si puedo realizarlo para poder realizar uno más grande. Yo Claro. tengo aquí, lo que tengo son 600 metros de estanques divididos en 4 estanques, cada uno con aguas, entrada propia y salida propia de agua. Y el proyecto principal mío siempre ha sido criar camarón. Claro que sí. Claro que sí. Creo que esa especie de australiano es detrás de la que iba yo, pero a mí me habían dicho que aquí en Costa Rica no había semilla de esa. Sí, sí. O sea, no hay semilla como tal, pero sí han entrado por medio de eso, de la clorofilia, ¿verdad? Ah, pero ahí lo podemos agarrar y reproducirlo aquí mismo. ¿Verdad? Ok. Porque importantísimo. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Ahí ya guardé el numerito suyo. Jimmy, tiene que chequear cuánto le quedan, porque al rato se le fueron en la luna llena pasada todos. Es un Ni poquito me de humor. diga, no quiero ni ir a revisar. Ahí me cuenta el viernes que viene, si Dios lo permite. Voy a ver si tiro la atarraya el viernes para, ahí le digo, a ver si encuentro uno, le llevo. Ok, claro, está bien. Bueno, entonces, Nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Primeramente. Por favor, no se desconecten, que todavía falta algo. ¿Alguien más? ¿O algún Mariano? No, para despedirnos, muy bueno, excelente.